Detente. Hay un instante escurridizo, apenas perceptible, donde algo invisible decide deslizarse entre los pliegues de tu normalidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Entre todas las posibles coordenadas del espacio y el tiempo, es precisamente tu conciencia la que converge aquí, ante este umbral. Has sentido ya el leve temblor de lo imposible respirando sobre tu nuca, como si una presencia milenaria te invitase aún sin palabras. La mayoría ignora la señal, atrapados en el sopor de lo inmutable. Pero el 1%, y acaso tú eres uno de ellos, percibe el leve cambio en la atmósfera. Un murmullo ancestral, una vibración en el aire, como si Thoth mismo, el escriba de los dioses, depositara a tus pies su pluma de esmeralda. No es azar, ni error, ni deriva. Es tu finísima, irrepetible, inevitable cita con el misterio. Te lo repito, este no es un encuentro fortuito, ni siquiera una elección casual. Hay una red secreta de causas y consecuencias, urdida mucho antes de tu primer respiro, que determina la precisión absoluta de este momento. ¿Lo sientes? Como un eco que resuena desde el fondo de los tiempos. Esta sincronía te convoca, pero no a todos los ojos se les concede la llave del umbral. Hay quienes han vivido cientos de miles de días bajo la misma luz, y sin embargo jamás han percibido el trasfondo. Pero tú, ahora, ¿por qué tú? Porque ahora todo parece detenerse, como si el mecanismo del universo hubiese predispuesto cada detalle para guiarte a este punto de inflexión. Hay fuerzas que huyen de los reflectores, energías soterradas que solo se manifiestan cada vez que una conciencia está a punto de cruzar el límite de sí misma. Quizá intuyes la gravedad de este cruce en tus nervios, una sutil inquietud, una nostalgia de lo no vivido. Es el rastro de Thoth, el guardián de los pergaminos secretos, quien desde la penumbra del espacio interespiritual observa cada destello de lucidez en quienes agitan sus cadenas. Él es quien custodia las fórmulas, la gramática del cosmos, los nombres santos inscritos en los pliegues de la materia, accesibles solo para quienes viven la pregunta: ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? No es casualidad sentirte apartado, testigo de una diferencia inexplicable entre tú y los que duermen a tu alrededor. Nada fortuito te ha traído aquí. Es una cita trascendente, sellada antes de que las estrellas nacieran a la noche. Apártate un breve segundo del ensordecedor murmullo del mundo. Puedes oírlo, tras el vendaval de imágenes, tras las palabras vacías, tras el rumor creciente del tiempo. Hay un pulso sutil, una voz casi extinguida que clama desde la médula mateiza del ser. No te equivoques. La mayoría no escuchará esto, y quienes presientan la vibración corren el riesgo de ignorarla, de anestesiar la sensación con la misma distracción que corroe los días. Pero si continúas, si en este instante eliges permanecer con los sentidos afilados, la realidad a tu alrededor cambiará de texturas. Actos aparentemente triviales empezarán a temblar de sentido, a relucir con la pátina de lo inexplicable, como si finalmente las puertas entornadas de la percepción se abrieran apenas, dejando colarse un soplo de eternidad. Cuesta creer que en un mar de seres humanos, de pensamientos replicados y rutinas sin poesía, justo ahora, una pregunta esté germinando en ti. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de este temblor? En lo profundo de la tradición hermética, se susurra que nada, absolutamente nada, ocurre sin consentimiento del propósito oculto. Así lo dictaron antiguos escribas. Así lo susurró Thoth
cuando grabó la piedra esmeralda y la entregó a las manos de unos pocos. Este encuentro es un centelleo de resonancias. No es el premio de los curiosos, sino la consecuencia de un pacto silencioso entre tu alma y las fuerzas misteriosas que acompañan la conciencia en su éxodo hacia la luz. Mira tu entorno. Las sombras no son solo manchas, son guardianes de umbrales, testigos de lo que se oculta y espera ser revelado. Tus pensamientos. Los hábitos automáticos, los recuerdos que emergen desde la infancia. Cada pequeño símbolo, cada evento que te llevó a deslizar tu mirada hasta aquí. Todo es parte de una danza sigilosa tejida en las fibras del destino. Considera este misterio. Nada ha sido en vano. Todo, incluso lo más banal, ha servido para modelar este instante acuciante. No eres solo un ser casual, extraviado entre millones. Lo que te trajo aquí no es otra cosa que la urdimbre misma del hermetismo, la conciencia que pulsa tras los símbolos que te rodean y configuran tu universo. La pregunta vuelta a escena, con insólita fuerza, ¿por qué tú? ¿Por qué ahora? ¿Por qué una voz familiar que reconoces? Aunque nunca has escuchado, resuena dentro de tu pecho, diciendo que todo cuanto sabías está a punto de ser transfigurado. Quizá aún sientes desconfianza, la misma resistencia de quien presiente que la vida, tal como la conocía, puede resquebrajarse en solo un hálito de comprensión genuina. Pero no temas, en cada grieta penetra la luz. Han pasado eones desde que las primeras tablas fueron inscritas. Desde que el hombre miró a las estrellas y vio en ellas no simplemente astros, sino cartas selladas destinadas únicamente a aquellos que se atreverían a leer el mundo como lo que es. Una escritura viviente. En este preciso intervalo, la arquitectura invisible del universo ha conspirado, sí. Conspirado para guiarte. Sin advertencia ni lógica racional, hasta el epicentro de lo luminoso, ni la casualidad ni la suerte se sientan en el trono de este momento. Es voluntad, con inicial mayúscula, lo que te empuja, lo que suscita en ti la incómoda sensación de estar ante algo demasiado grande como para captar su magnitud real. Detrás de cada símbolo, detrás de cada palabra, susurrando en las rendijas del silencio, está Thoth, el escriba que registra, el testigo que observa, la pluma que vincula los mundos. Siente cómo la pregunta se magnifica dentro de ti, cómo roza las fibras más delicadas de tu ser. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? Algo en ti sabe que las respuestas no son simples datos, sino transformaciones. Esta invitación no puede ser ignorada sin un costo, como si tu destino mismo te llamara a dejar atrás una piel vieja. Hay quienes tras oír el llamado regresan a la costumbre, y otros muy pocos osan cruzar la frontera. Esta es la raíz del hermetismo. La certeza de que el universo entero es un tejido de símbolos esperando encriptados, aguardando el instante en que un ser humano esté a punto de recordarse a sí mismo. En la urgencia de la vigilia. No te apresures. Permanece aquí, en la intersección de lo conocido y lo inimaginado, donde la geografía de tu alma empieza a alterarse. No por casualidad, no como producto de una ciencia ciega, sino porque el tiempo y la causa han dictado que la pregunta clave solo pueda formularse cuando el oído interior es capaz de escucharla. Deja que la resonancia de este diálogo secreto continúe su labor callada, más allá del ruido de la mente, en la quietud súbita que ahora se despliega ante ti. Advierte el eco. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? Allí,
justo en ese filo invisible, comienza todo verdadero camino. Existe un soplo constante, sutil como la brisa que desplaza la arena sobre la piedra ancestral. Una corriente invisible que cruza la existencia y mece los destinos. Escuchar su rumor es abrirse a los pliegues profundos en donde la vida, casi desapercibida, regula sus ciclos, teje sus repeticiones, dibuja laberintos donde la mente humana, a menudo, se encuentra a sí misma perdida, cuestionando el sentido de su caminar. ¿Por qué, entonces, emerge en nosotros ese sentimiento espeso de estancamiento, esa repetición mecánica de días que parecen ignorar el paso del sol? Muchos, extraviados en el bullicio exterior, buscan explicaciones en la fortuna, en el capricho de los astros, o descargan la culpa sobre sus propios hombros cansados, desconociendo la raíz soterrada de su parálisis. Pero si penetramos el velo de las apariencias, si descendemos al templo interior allí donde Thoth, escriba de los dioses, revela los misterios del movimiento cósmico, comprendemos. La repetición y el estancamiento no son actos accidentales, ni instantes perdidos en la suerte, sino el producto de un antiguo pacto silencioso que, inconscientemente, sellamos con la propia vida. Una negociación sutil en la que, a cambio de la seguridad de lo conocido, renunciamos a la danza arriesgada de la transformación. Como Isis que vela sobre Osiris desmembrado, el alma custodia fragmentos de sí misma entre los pliegues de la costumbre, temerosa de la gran metamorfosis, aferrada al puerto seguro del dolor familiar antes que al océano incierto de todo lo que puede llegar a ser. No es el azar, ni una sombra enemiga desplazándose tras nuestros pasos lo que forja el círculo perpetuo. Es la inercia, hija legítima del miedo y la comodidad, la que erige muros invisibles y barre bajo la alfombra la invitación de la vida a renovarse. Observa, querido peregrino del espíritu, los círculos que dibuja la serpiente Uraeus en la frente de los faraones. La eternidad misma es movimiento perpetuo en cierre y apertura, retorno y transgresión. El río del Nilo lo sabe, pues en sus crecidas y retiradas encuentra Egipto el pulso mismo de la vida y la muerte sembrando la fertilidad o el olvido. El hermetismo enseña que toda vida es vibración. Toda vibración, un flujo de energía que se transmuta. Nunca se detiene. Sin embargo, el ser humano, perdido en la ilusión del control, intenta suspender ese flujo, como si edificando acueductos sobre el río del devenir pudiese atrapar aguas que, por naturaleza, se resisten al encierro. Ahí, en ese deseo humano de permanecer inamovible, reside la raíz del sufrimiento. Pretender que todo permanezca igual es un acto de violencia, una negación del orden sagrado. Pues la única ley constante, grabada en la esmeralda, es la de la transmutación, el cambio perpetuo, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Los ciclos nos acunan, pero también nos exigen nacer una y otra vez de nuestras propias cenizas. Quizá te preguntes, ¿de dónde surge esta resistencia callada al cambio? ¿Por qué aceptamos la repetición de lo que nos hiere? Como si existiera un consuelo secreto en el dolor reiterado. Imagina, como los sabios del este, que tu existencia es un loto en la superficie de un estanque. Cada etapa de tu vida es una floración distinta y, sin embargo, temes que el frío de la noche o la negrura de la profundidad ahoguen tu luz. Así, negocias con el tiempo. Prefieres no florecer, quedarte en capullo,
antes que afrontar la posibilidad del marchitamiento. Esta es la negociación silenciosa de la que raras veces somos conscientes. Un compromiso con la vida que paga con encierro el precio de evitar el miedo. Pero el universo, indiferente a nuestras reticencias, sigue su danza circular. Los ciclos no se detienen porque nosotros deformemos nuestra música. Tanto el hilo que une al faraón con los dioses como el simple aliento que entra y sale de tu pecho. Todo es transformación sostenida, pulsación infinita que invita. ¿Habrá alguna fuerza humana capaz de desafiar esta ley sin desgarrarse en el intento? El sabio de Occidente y el místico de Oriente lo supieron. Resistir el flujo es sumirse en la rigidez, en la muerte anticipada del alma. Cada instante es un portal, una ventana efímera que se abre y espera apenas un soplo antes de cerrarse. Cada segundo vibra con la promesa de oportunidad. La tradición egipcia, en su mitología solar, nos recuerda el viaje de Ra a través del Duat, donde cada hora representa un umbral, un instante en el que la luz debe enfrentarse a sus propias sombras para renacer. ¿Cuántas veces, en la paz artificial de nuestro estancamiento, hemos ignorado esas puertas doradas por miedo a lo que puedan contener? No hay peor prisión que la de quien teme descubrirse distinto. Pero, ¿acaso no es la misma naturaleza una celebración incesante del cambio? El grano de trigo muere en la tierra para renacer en espiga. La serpiente muda su piel sin luto ni temor. Solo el hombre, dotado del don de la conciencia, convierte el umbral en cárcel y la oportunidad en repetición. He aquí el principio que, si te atreves a recibir, podría romper para siempre el hechizo del estancamiento. Nada, absolutamente nada, cambia si no se instaura en el mundo una acción nueva. El antiguo axioma de Hermes resuena como un eco en las cámaras de la mente y el corazón. Ninguna transformación se consumará jamás si persistes en los mismos gestos, las mismas palabras, los mismos pequeños miedos y oportunidades rehusadas. El ciclo solo se rompe desde dentro, con una elección consciente que, aunque diminuta, contiene la semilla secreta de toda revolución. ¿Estás dispuesto, viajero, a reconocer en ti esa negociación silenciosa? ¿Te atreverás a romper el círculo, a danzar con el río del universo en lugar de pretender detener sus aguas? La puerta de la oportunidad no se abre con súplicas ni se mantiene por rutina. Demanda el coraje de la acción, el salto incierto que, de tanto temerlo, transformamos en abismo. Pero cada ciclo repetido, cada sensación de asfixia que nos acorrala, no es más que el susurro insistente de esa ley eterna. Muévete, o la vida se moverá sobre ti, porque resistir el cambio es oponerse al propio latido cósmico, es olvidar que la creación misma existe en el perpetuo acto del devenir. Así, con cada nuevo ciclo, con cada amanecer que fructifica sobre el limo renovado, la vida nos da una lección de humildad y grandeza, recordándonos que la eternidad no es quietud, ni la plenitud, permanencia. Avanza, aunque sea con un solo paso, pues hasta el más breve movimiento es una oración que honra el misterio de la existencia. Que cada uno escuche en silencio su propia negociación con la vida y descubra que cambiar, en última instancia, es alinear el propio corazón con el pulso sagrado del universo. A veces, basta el leve roce del alba en la ventana del alma para adivinar que un umbral ha sido cruzado. No hay juramento ni relámpago grandilocuente,
apenas un temblor imperceptible. De pronto, la percepción sufre un viraje irreparable. Tal es el punto de inflexión, germen de todo verdadero despertar. Si uno se escucha en ese instante, casi puede oír, flotando bajo capas de dudas, los ecos de Thoth grabando la palabra transformación en la cera de la memoria eterna. Al igual que el ibis, que contempla desde la orilla los meandros del Nilo, el ser humano se ve empujado al borde mismo de su propia continuidad. El curso de la vida invita a dejarse arrastrar o a navegar la corriente, pero nunca a permanecer inmóvil. Es entonces cuando la naturaleza misma de la espera revela su sombra más arisca. En la Biforia egipcia, los dioses no recompensaban la inacción. Maat, portadora de la verdad y la balanza, observa impasible mientras los corazones se llenan de plomo bajo el peso de las autoexcusas. ¿Cuántas veces hemos recubierto nuestro miedo de prudencia, nuestro terror de cálculo aséptico, como si lográramos engañar a la propia verdad detrás de rituales de preparación perpetua, desplegando amuletos, mapas, calendarios, en una letanía defensiva cuyo verdadero propósito es posponer el salto? Es la mente humana ingeniosa y traicionera la que vende el espejismo de que la seguridad precede a la realización, que será posible avanzar solo cuando el camino esté iluminado de principio a fin. El antiguo simbolismo de los espejos revela aquí un secreto. Todo lo que pospones frente al reflejo no es sino tu propio temor devuelto. Una imagen invertida del vértigo ante lo desconocido. Hermes Trismegisto. En sus divagues nocturnos con Asclepio, ya advirtió que el mayor velo del hombre es el miedo a despojarse. Y, sin embargo, seguimos negociando con la esfinge interior, aparentando fortaleza cuando lo que realmente nos aferra es el peso invisible y hosco del estancamiento. La metáfora del viaje emerge así, inevitable, como un tren antiguo detenido en la penumbra de una estación eterna. El viajero sostiene el billete entre los dedos, observa la vía tendida hasta perderse, siente en la nuca la exhalación cálida de lo desconocido. Todo está dispuesto. La máquina humea, los vagones crujen con impaciencia, y sin embargo, en la mente del viajero desfilan las justificaciones, los microjuicios, la letanía familiar que dilata el instante de embarcar. Esperar un tren más seguro, un destino más claro, una señal definitiva de que la travesía no conlleva riesgos. La espera se convierte en un altar en el que ofrendamos nuestras horas, nutridas de promesas. Pero la vida no conoce estaciones sin salida. La quietud termina siendo más azarosa que el viaje mismo. En cada sistema hermético, en cada parábola de Isis y Osiris, se entiende que el valor enjuto de la espera es calculado a costa del movimiento que jamás sucederá. He ahí la paradoja. Mientras deseamos garantías absolutas antes de actuar, la seguridad solo se forja a través del paso, del tanteo vacilante, de la entrega a la incertidumbre. Así como el sacerdote levanta la lámpara en la cámara más oscura y apenas consigue iluminar lo que tiene justo delante de los pies. Así también, en la vida, la claridad se conquista después del primer paso, y no antes. Las grandes enseñanzas filosóficas reiteran ese patrón. Sócrates, condenado a la duda incesante, comprendió tarde pero con certeza que el temido salto hacia lo desconocido no es un abismo sino el único puente hacia la comprensión. Plotino hablaba de la subida del alma hacia el uno como una serie de sesiones sutiles, actos de renuncia, tras los cuales la visión se abre, inmarcesible. Nunca fue la quietud la que le permitió ver,
sino la osadía de moverse aún sin certeza. Contemplemos el ejemplo de Imhotep, arquitecto de sueños pétreos y sanador en la bruma de Saqqara. Su mayor legado no fue la piedra, sino la audacia de desafiar la forma habitual, de arriesgarse a una creación nunca antes vista, elevando lo invisible sobre lo predecible. Ningún país de la sabiduría se abre ante el viajero que insiste en la seguridad previa. La gnosis es siempre una travesía sin billete de retorno. Pero comprendamos que la resistencia al cambio no es fallo, sino arquetipo. Forma parte del telar interior. Está tejida en la urdimbre misma de nuestra humanidad. Todos temen la conversión de lo conocido en un camino envuelto en niebla. Incluso los antiguos iniciados cubiertos de lino blanco, ojos vendados, marchando por los corredores del templo sentían el temblor sutil de quienes atraviesan la frontera que separa lo antiguo de lo posible. Y es que la mente, al igual que las arenas movedizas del desierto, absorbe cualquier argumento que legitime la dilación. Aún no. Falta un signo, más tarde, cuando el entorno sea favorable. Primero debo comprenderlo todo. Y, sin embargo, el Kybalion susurra, porque todo es mente, será la mente la que debe aprender a entregarse, a dejar de buscar certidumbres donde solo hay potencial. El sol nunca pregunta a las estaciones si debe ascender el horizonte, tan solo se eleva. El loto atraviesa el fango sin mapas, ni cálculos, solo guiado por la gravedad secreta hacia la luz. El viajero arquetípico Odiseo, Moisés, Moctezuma en la gran migración azteca solo descubre el sentido de su travesía cuando ya la ha iniciado, y jamás antes. Hay una lógica inversa que rige como un espejo oscuro. Los grandes procesos del alma, lo seguro no antecede, sino que es consecuencia. La claridad no preexiste la decisión, sino que se va revelando con cada pisada. Permitirse actuar, aunque la niebla no se haya disipado del todo, es proclamar la confianza más allá de los límites aparentes. Es abrir la certeza desde dentro, como una semilla que se resquebraja justo en el momento en que se arriesga al mundo. Y es aquí, en este punto de inflexión translúcido, cuando el individuo experimenta la soledad y la grandeza de la libertad. Hay un miedo legítimo a la transformación, pero también hay un precio oculto en cada segundo gastado en la penumbra. Un peaje secreto que paga quien espera que el mundo cambie antes de estar dispuesto a cambiarse a sí mismo. Finalmente, tan solo la acción, humilde, incierta, casi ciega, erige el verdadero templo de la protección interior. En ningún papiro antiguo se escribe la promesa de que el futuro puede ser aprehendido antes de abrazarlo. La única revelación constante es que el movimiento y el salto son la condición primera de toda metamorfosis. El espejo te devuelve, entonces, una mirada distinta. Ya no eres solo el que aguarda, sino el que, aceptando el vértigo y a veces el dolor, decide hacer de esa intemperie su mejor refugio, porque el enigma del despertar no reside en la obtención de respuestas seguras, sino en la temeridad de quien, sabiéndose mortal, elige danzar sobre el velo, con todos los riesgos y la belleza que eso supone. Y al hacerlo, renueva en sí mismo el pacto sagrado con la vida y el misterio. Cuando el velo se estremece y la luz antiguamente contenida forcejea por derramarse, el aliento del iniciado se entrecorta, todos los ecos de enseñanzas lejanas confluyen en la hora final. La metamorfosis, como esas serpientes que mudan su piel bajo el fuego de los dioses, reclama el sacrificio de lo conocido en el altar de lo que todavía no existe. Los símbolos arden, uno a uno, como antorchas silenciosas,
la llave que crece en el fondo del laberinto, el reflejo líquido sobre el río que nunca es el mismo, la sombra de la esfinge que guarda una puerta que ya no admite apariencias. Surgen estampidas de pensamientos y pasan de largo. Solo queda la verdad desnuda, una verdad que no admite testigos, solo protagonistas. El sendero se puebla de imágenes arcanas, cada una portando en su núcleo el mensaje último y radical. Eres tú el artífice invisible, el alquimista y el plomo, el escultor y el mármol, el único responsable y el único salvador de tu destino. No hay redención ni salvación fuera de tu propia voluntad de despojo. Avanza el tiempo, pero el tiempo no existe más que como el caudal de un río que fluye bajo tus propios puentes, tallando las orillas de tu alma con delicadeza y con furia. A cada paso, la prisión autoerigida se vuelve más visible, muros de costumbres, barrotes de miedos heredados, techos de promesas no cumplidas. El aire enrarecido se transforma en un estremecimiento interior. Adviertes que la fuga tiene precio, pero la permanencia supone la muerte en vida. En el silencio absoluto de la medianoche interna, el alma advierte el pulso ineludible de la urgencia. La libertad no se concede, se conquista, y para conquistarla hay que perder trozos de piel, dejar caer el ropaje habitual de pensamientos y cicatrices. El precio de la libertad es el abandono de cada disfraz, la rendición de cada resistencia, el saltar al abismo sin más garantía que la certeza de que la muerte de lo viejo es nacimiento incontenible de lo nuevo. En ese instante, el cosmos entero se pliega alrededor de ti, como el pergamino que resguarda el nombre secreto del iniciado. La puerta aparece, no ante los ojos sino en el punto ardiente entre los mundos. El umbral no es material sino energético, vibración pura esperando a ser cruzada. Es la frontera final, la estación terminal del antiguo tren. Allí se finalizan todas las líneas de fuga, todas las coartadas, todas las excusas. El viaje hasta aquí ha sido un rosario de renuncias y de autoengaños, de intentos tímidos de cambiar mientras conservabas el núcleo intacto de tu viejo yo. Pero ahora, cuando el universo te mira en silencio y la esfinge no te cede paso salvo a aquel que se atreve a sacrificar lo último de sí mismo, el nombre, la historia, la identidad aprendida, queda solo dar el paso que nunca tendrá garante. Así asciende el espíritu, no seguro de lo que recibe, sino penetrando por el agujero de su propia niebla, dejando atrás la falsa certeza de la orilla. Todas las cárceles han sido autoconstruidas. Nadie pone los grilletes, salvo la mano temblorosa que, por miedo al dolor, prefiere la fetidez familiar a la brisa desconocida de la apertura real. Así acumulas llaves y pierdes el coraje de usarlas. Paseas frente a ventanas clausuradas por tu propia voluntad, y cada día deferido, cada renuncia a la renuncia, cimenta de nuevo los muros del viejo palacio interior. La libertad verdadera nunca fue gratuita, pues jamás fue en verdad deseada si no aceptabas, junto con ella, el vacío de no saber quién serás después de perderlo todo. No hay segura herencia. No hay promesas celestes de éxito, solo la seguridad de que solo naciendo en la ausencia y el desapego podrás habitar la anchura de lo inimaginado. Por eso, el mito te habla sin tregua. El ave fénix arde para no morir. Teseo sale vivo porque susurra el hilo de Ariadna a costa de perder el miedo. El precio de la libertad es, eternamente, perder las cadenas de oro, renunciar al lecho conocido, aceptar la travesía por el paraje árido donde solo la voluntad desnuda puede encontrar agua. El tiempo, siempre el tiempo, una corriente indiferente que no detiene su flujo ante ninguna súplica,
El reloj de arena, imagen eterna y hermética, vierte su caudal y exige tu elección. Las aguas del gran río de la antigüedad arrastran toda identidad desvencijada. Quien se opone, se ahoga. Quien se entrega, flota hacia otra orilla donde nada de lo temido tiene ya cabida. La metamorfosis es fulgor y duelo. El duelo de todos los rostros con los que te engañaste. El fulgor de aquello que no puede mentir al atravesar la puerta de la verdad última. Solo en la desolación del alma desnuda, sin las muletas de justificaciones ni los paños calientes de esperanzas ilusorias, puedes ver que fueron tus manos las que tallaron el candado. Fue tu voz la que selló el trato con la inercia. Y solo tu temblor tiene el poder de desatar el nudo y empezar, con paso tembloroso pero verdadero, la marcha hacia la vida nueva. La paradoja del umbral se revela, todo se pierde, nada se pierde. Lo que creías esencial se disuelve en la luz creciente y, de pronto, te reconoces más vasto, más íntegro, más verdadero en la ruina del antiguo yo que en la solidez del personaje. Todas las aventuras míticas, todos los símbolos herméticos, no han estado nunca fuera sino inscritos como emblemas vivientes en la carne de tu conciencia. El viaje no era huida ni conquista, era, y sigue siendo, la aceptación profunda del sacrificio de lo propio para nacer a lo infinito. No hay testigos, aplausos, ni promesas, solo el susurro sediento de tu espíritu llamándote hacia el corro de los creadores, no por triunfo, sino por entrega. Sientes la urgencia quemante en el pecho, ahora o nunca, porque cada posposición es un lazo nuevo en la cadena, porque cada miedo no enfrentado es una llave arrojada al fango. El cosmos espera el gesto decisivo, la mano temblorosa que suelta por fin la piedra, el pie que pisa la llama, la voz que reconoce, yo soy causa y remedio, prisión y brújula, olvido y memoria. Así, con la última fuerza, te abandonas a la claridad incierta. Abres el brocal del pozo interior para beber de tu propio misterio. El pasado se borra como estelas en la corriente. Los rostros queridos se difuminan. La promesa de un yo más vasto palpitando en la profundidad del vértigo. Es arriesgarse al anonimato cósmico, al amor absoluto por todo lo que no puedes controlar, a la absoluta desprotección donde ninguna mentira subsiste. Y, por fin, lo entiendes. La liberación total jamás se concederá, porque está y siempre ha estado, aguardando el valor de pagarse con el precio último. El yo que fuiste, solo entonces. Las puertas de la energía, los trenes detenidos, los cálices sellados y los espejos inmutables se abren una vez. Una sola, y detrás ya no existe el temor, porque el caminante y el camino se reconocen, para siempre, en la llama inextinguible del misterio, en el pliegue oculto de los misterios, donde los velos del tiempo se tornan translúcidos y todo símbolo resplandece con el ardor de un significado aún por descubrir. Se entretejen las capas de la realidad interna y externa. Así, tras recorrer los recodos del conocimiento hermético, nos encontramos en este instante de síntesis, donde cada nivel de sentido destilado a lo largo del sendero revela que la existencia misma es un relámpago fugaz inscrito en la eternidad, y que la postergación, el acto sutil de demorar lo ineludible, es una sombra que devora silenciosamente el elixir de las oportunidades que se difuminan en el éter.
En los antiguos papiros resplandece la advertencia. El tiempo es la corriente incesante en la que se disuelven los posibles futuros. Y toda demora, aún la más nimia, consume el potencial dorado hasta convertirlo en eco desvanecido. Sobre este tapiz de enseñanzas, los iniciados de la casa de la vida tejieron con esmero la comprensión de que el cambio, tan ansiado y temido, germina en el terreno secreto de las decisiones más pequeñas. Nadie, ni siquiera los sabios cuyos nombres se pierden en la arena, ascendió a la piedra cúbica de perfección sino a través de la constancia en actos casi imperceptibles. El trazo cotidiano sobre la tableta de cera, la inhalación consciente bajo la aurora, la elección de la palabra luminosa frente a la oscuridad ordinaria. El hermetismo enseña que cada instante de transformación se cifra en el hierosgamos de la voluntad y el acto, uniendo cielo y tierra a través del simple gesto perseverado. Como los alquimistas sostenían, la materia no se transfigura bajo un único fogonazo, sino en la constancia paciente del fuego interior, alimentado día tras día, soplo tras soplo, hasta que la substancia oye el llamado y se deja purificar. En este ciclo sin fin, la evidencia de la transmutación no reside solamente en el ámbito abstracto del espíritu, sino que el cuerpo mismo atestigua, como un papiro vivo, las huellas de este peregrinar. Los sabios del Kemet profundo, hijos del Nilo y del Sol, comprendieron que los más pequeños triunfos, conquistados uno tras otro en la soledad del templo interior, restauran la arquitectura invisible de la confianza. Cada nuevo éxito, por modesto que parezca a los ojos del profano, eleva el pulso químico del ser, esculpiendo senderos de nuevo reconocimiento dentro del entramado de la carne y la mente. Así lo revela la ciencia oculta y la evidencia fisiológica moderna. Hábitos minúsculos, sostenidos como plegarías sin palabras, reconfiguran los circuitos sagrados del pensamiento y el ánimo. Y al hacerlo, despejan la bruma que envuelve la montaña, permitiendo que el caminante distinga el sendero interrumpido por la desidia. Esta reconstrucción, silenciosa pero inexorable, inaugura una metamorfosis que fractura el ciclo de la preparación interminable. Ese espejismo de aún no es el momento, que los antiguos gnósticos reconocieron como uno de los arcontes más pérfidos del alma. Allí, donde parecen acumularse los ritos de inicio y las purificaciones sin fin, solo la osadía de un paso, por humilde que sea, deshace el nudo gordiano de la postergación. Se repite así, en otra clave, el secreto de la gran obra, las muchas fases de la nigredo, el blanco y el rojo, no son sino la acumulación de pequeños movimientos visibles e invisibles, cada uno con un ropaje distinto, todos portadores de la misma vibración fundamental que invoca al fuego por encima del abismo. Integrando los estratos de sentido, contemplamos cómo la vivencia individual adquiere textura alegórica. Cada jornada se convierte en una tablilla sobre la que inscribir el testamento de acciones coherentes. Cada hábito elegido con atención es un pétalo sobre la ofrenda silenciosa al Dios interno. Las experiencias, antes inconexas y dispersas como semillas arrastradas por el anemoy, se ensamblan ahora en la coronación de un ciclo, donde el microcosmos de los logros personales se funde con el macrocosmos de las posibilidades universales. Se revela entonces, con la paciencia de los orfebres de Amón, que la alquimia no es otra cosa que la suma, ininterrumpida, de victoria sobre la inercia.
La continuidad de los pequeños actos erosiona las murallas de la duda, derrumbando el viejo templo y reemplazándolo bajo la égida de una fe arraigada en el hueso y el espíritu, en la sangre y el verbo. Y así, volvemos a escuchar el eco insondable del escriba sagrado, Thoth, cuyas palabras fueron grabadas no solo en las losas eternas, sino también en el aliento secreto de quienes buscan verdad. Thoth, mensajero de lo invisible, erige su figura como un recordatorio último de que la pereza y la demora son quimeras destinadas a disolver la magia de la hora. Su ibis de plumas albo plateadas señala el instante presente. Invita a romper el ciclo interminable del esperar el momento justo, pues en el telar del universo, el tiempo ideal nunca predica su llegada, sino que se forja en la decisión de actuar. Ese es el soplo sagrado que el portador del cetro lunar ofrece al iniciado. Apresar el instante, tejerlo con la constancia de los sabios y, así, desatar el nacimiento de la aurora en uno mismo. En la confluencia de estos niveles, el lenguaje del universo emite una advertencia y un beneplácito, el mensaje de Thoth. Efímero y eterno a la vez, retumba como golpe de martillo sobre la piedra primordial. Cada decisión, cada acto mínimo, encierra la capacidad de transmutar la naturaleza del alma y romper las cadenas de la postergación ancestral. No se trata de esperar el advenimiento de grandes señales o la aparición de puertas místicas. La verdadera llave es la constancia humilde, el pulso fuerte que no decae ante las dudas ni se rinde ante los espejismos del aplazamiento. Toda alquimia comienza con la elección de lo pequeño. Y es en esa elección donde el universo se inclina, testigo y cómplice, a favor del que persevera. De este modo, la melodía del hermetismo, nutrida por el río de los siglos, converge en una sola partitura ante los pies del buscador atento. Suma las lecciones, destila la experiencia, bendice el simple coraje de dar un paso cada día. En ese perpetuo retorno a la hora, la energía perdida en la demora se restituye en forma de unida claridad. Así, como en la cámara secreta del corazón, el arte de la integración revela que el sendero del adepto es, ante todo, la fidelidad a lo que se empieza y se cultiva en cada nuevo alba, hasta hacer de toda la vida una oración sin palabras, digna memoria del mensaje último de Thoth, resonando en los confines del cosmos y del alma humana. Y así, llegamos a la última estación de este itinerario invisible. El rocío dorado de la aurora asoma ya bajo la puerta entreabierta. Lo que se despliega ante los ojos interiores no es un final, sino ese tenue umbral donde los ecos de la noche acarician el primer susurro del día, donde lo conocido se disuelve suavemente en la promesa de un horizonte aún sin nombre. El Corpus Hermeticum nos enseñó: todo es uno, y en ese uno el todo reposa. Ahora, tras recorrer senderos tejidos de símbolos, palabras y silencios, la invitación florece en este instante suspendido, como un loto que se abre bajo la luz temblorosa de una nueva comprensión. El viaje manifiesto, jalonado con la presencia viva de Thoth, el escriba primordial, ha dejado tintineando en el aire la resonancia de las claves ancestrales. Cada imagen de las cámaras secretas, cada palabra grabada en la piedra, cada mito es un espejo donde reconocerse. Muchas veces en una mirada fugaz, otras en un estremecimiento profundo, aquello que parecía solo historia, mito o metáfora, comienza a vibrar con la redondez de un misterio vivo, pidiendo ser tocado, encarnado, hecho acto en el agora indómita de nuestra existencia diaria.
El umbral está a la vista, y no es de piedra ni de bronce, sino de conciencia. Es esa grieta translúcida en la textura de lo habitual. El resplandor súbito en la mirada cotidiana. La brisa sutil que atraviesa el hábito. Durante todo el trayecto, hemos invocado el símbolo del obelisco, la pluma, el ojo no para coleccionar saberes, sino para ser despojados de las ropas de la ignorancia. Tot, en silencio, recoge el fruto de nuestra travesía, ha sembrado la incógnita y nos entrega, en la palma de la mano, la dignidad de la elección. En el tapiz del mundo externo, cada acto por pequeño que sea es un conjuro. Compartir una palabra, encender una lámpara, escribir la propia verdad. Aquello que has intuido en este espacio ritual se expande, si así lo decides, en la forma del gesto, la intención, el deseo, cada pensamiento, una semilla, cada decisión, una corriente de luz o de sombra que se entrelaza ahora en la vasta urdimbre del mundo, sin principio ni final. El hermetismo lo ha revelado desde todos los ángulos. El único templo verdadero vibra en la sangre y en el alma. Los símbolos no viven alejados de la carne, sino que se ofrendan para ser realizados en la acción, en la mirada hacia el otro, en el delicado arte de esculpir la propia vida como un altar. Por eso, en la simplicidad sagrada de este cierre, eres invitado a tornar cualquier percepción en experiencia, a tomar lo que has recibido y permitirle fecundar la materia que te constituye. Así, de la idea nacerá la realidad, de la contemplación, el gesto, del asombro, la metamorfosis. No existe camino más elevado que aquel que comienza en uno mismo. Ningún maestro puede abrir tus puertas internas. Ningún ritual externo tiene poder sobre el núcleo escondido. El sendero se abre en el mismo paso de quien lo recorre. Con cada nuevo acto, se reescribe la tabla esmeralda de la existencia. Ser testigo activo, alquimista de tu propia historia, hacedor del milagro cotidiano. Eso es, finalmente, la propuesta. Escuchar el silencio entre las palabras, habitar la frontera entre el mito y la vida, permear lo ordinario con la llama de lo eterno. Sabemos, al despedirnos en esta encrucijada, que la totalidad no puede ser contenida en un solo relato, que los misterios nunca se agotan en un cierre, sino que se expanden, se fragmentan y se multiplican en cada alma dispuesta a abrazar la incertidumbre fértil. Este video ha sido, apenas, una llave. Tal vez sientas la vibración sutil de un cambio, una pulpa nueva latiendo en los lugares insospechados de tu conciencia. Acepta esta insinuación como un don, sin prisa, sin la urgencia de llegar, pues el tiempo ese gran alfarero sabe de ciclos y de intervalos. Los antiguos decían que la libertad verdadera se conquista en el instante mismo en que se reconoce la responsabilidad de elegir. Es en ese hiato, entre inspiración y exhalación, donde puedes decir, sí, comenzaré a nombrar aquello que antes callaba, sí. Daré la palabra a mi intuición, sí. Lo compartiré con aquel que aún camina en sombra. No es la masa la que trasciende, sino el individuo, la luz que porta en su interior y que se vuelve faro, primero para sí, después para esa red invisible de buscadores que habitan el mundo. Si alguna imagen, algún símbolo, alguna palabra resonó en tu interior, permítele brotar, transmútalo en acción, en comentario, en un compartir silencioso o abierto,
en la siembra de una intención para los días que vendrán. Elevamos juntos la frecuencia de este espacio, no a través del ruido, sino del susurro interior que, al ser escuchado, transforma la realidad común en un territorio inédito. Cerramos la puerta solo para abrir una nueva, pues la naturaleza del misterio es espiral, y la verdadera sabiduría nunca se retira. Solo se disuelve y vuelve a encarnar, siempre aguardando la mirada atenta y digna del iniciado. Recuerda, la elección está en tu mano. Nadie te exige, nadie te condiciona. El movimiento surge de la raíz de tu propósito. Antes de abandonar estas palabras, acoge la invitación de dejar tu testimonio en este lugar sin nombre, un gesto, una promesa, una reflexión dejada al pie del altar virtual. Quizá haya alguien que, al leerlo, despierte también. Quizá ese eco sea la chispa de otro despertar. El aprendizaje se encarna cuando es compartido, y el símbolo revela su mayor secreto cuando es entregado sin más expectativa que la semilla de la transformación. Subir la vibración comienza por un acto sencillo y auténtico. Escribir tu intención, compartir este mensaje, o tal vez simplemente meditarlo hasta que adquiera la forma precisa en tu vida cotidiana. Dentro de poco, un nuevo video será el puente hacia otra región del enigma. No existe un destino final, solo la travesía y el renacer constante de la conciencia. Sigamos, pues, explorando juntos los umbrales del conocimiento y del ser. Cada paso, un renacimiento, cada cierre, el temblor de una puerta recién abierta. Nada concluye aquí. El río azul de Thoth sigue fluyendo en cada uno, esperando ser navegado. ¿Estás dispuesto a tomar la llave y abrir tu propia puerta secreta? Allí donde nadie más puede entrar. Déjanos sentir tu resonancia, suma tu presencia a este círculo sagrado y acompáñanos en la próxima travesía. La senda sigue esperando, silenciosa y vibrante, bajo la luz indecible del misterio vivo.